Muy buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer la cordial invitación del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica y dejar en claro desde un inicio que no voy a contestar todas las preguntas que nos ha hecho el ministro de Polo, puesto que probablemente estaríamos varias semanas y meses tratando las muy pertinentes y atinadas preguntas. La verdad es que quiero, en esta exposición, dada la brevedad del tiempo, considerar en primer lugar tres premisas que suelen invocarse en esta materia y las cuales quiero precisamente controvertir, para luego, si el tiempo me lo permite, analizar muy sucintamente ciertos incentivos y desincentivos que presenta el sistema actual. Las premisas que quiero controvertir son que toda concentración es anticompetitiva, que nuestro sistema antimonopólico no contempla un procedimiento preventivo de fusiones. Y tercero, quiero controvertir que nuestro sistema preventivo de fusiones sea voluntario, que espero pueda aportar algo dentro de esta interesante discusión. Hemos visto desde comienzo de año algunas declaraciones de autoridades públicas respecto de que toda concentración es anticompetitiva. Desde un punto de vista intuitivo, parecería que así es, puesto que uno observa que desaparece un competidor del mercado al verificarse o consumarse la concentración o fusión respectiva. Si bien ello es cierto, debemos también considerar que un análisis completo, según nos enseña la economía, exige analizar y determinar las barreras a la entrada, específicamente analizar el número e intensidad de las barreras, verificar si ellas son remontables y si en un determinado escenario podrían eventualmente los competidores potenciales ingresar a aquel competidor modificando de esta forma la manera de desempeñarse por quien se encuentra en el mercado relevante respectivo. Análogamente, la ciencia económica nos señala que es fundamental atender al número y calidad de los sustitutos del bien principal ofertado. Recordando las palabras de Joan Robinson en su obra The Economics of Imperfect Competition, hay que recordar que el monopolio o el poder de mercado surge allí donde hay brechas que efectivamente separan el producto principal de sus sustitutos. O en otros términos, cuando se rompe la cadena de sustituibilidad es cuando efectivamente podemos observar o apreciar un poder de mercado. Dicho eso, tenemos entonces que las concentraciones presentan alguna paradoja, porque por una parte las concentraciones pueden ser el resultado de conductas colusivas, anticompetitivas, según la prevaleciente tesis de los años 60, según la cual había una hipótesis de colusión. Afortunadamente, Harold Demsetz hizo una revisión de aquel análisis empírico y concluyó que muchas veces las concentraciones derivan de eficiencias, y son estas eficiencias las que efectivamente deben también analizarse. De esta forma, lo que debe hacer y hace efectivamente el Tribunal Antimonopólico es sopesar o analizar por una parte lo que son las eficiencias propias de una operación y por otra los efectos anticompetitivos que ésta puede producir. Y es precisamente por ello que existe la posibilidad de contemplar condiciones. Las llamadas condiciones o medidas propiamente tales no tienen otra finalidad que mitigar, atenuar o neutralizar los efectos competitivos. Y uno se pregunta, bueno, si esa es la finalidad de este procedimiento, ¿qué ocurre con las eficiencias? La verdad es que las eficiencias tienen un valor social. Es decir, dado que las sociedades humanas están sometidas en rigor a las necesidades económicas, resulta una necesidad de orden público intentar aprovechar las eficiencias. Y es por este motivo por el cual las concentraciones
no reciben y nunca han recibido en ningún sistema antimonopólico moderno el mismo trato que un abuso, que una colusión. Si uno pensara o intentara formular desde esta perspectiva cuál es el principio que debería regir las concentraciones, uno concluiría que desde un punto de vista jurídico no podemos tolerar concentraciones que produzcan efectos anticompetitivos. Ello ciertamente supondría un mal uso de la libertad de desarrollar actividades económicas y ello iría contra un contenido de orden público como es la libre competencia. Sin embargo, la contracara de este asunto es que tampoco podemos perder las eficiencias. Y es por ello que desde un punto de vista económico nos enseñan los economistas que las eficiencias deben ser buscadas y preservadas. Suele haber economías de escala, de densidad, de redes, reducciones en los costos de capital, etc. Desde este punto de vista, el principio general es separar completamente las concentraciones de los abusos y de las colusiones y llegar en definitiva a un régimen especial. Estas ideas obviamente no son mías, por ello cito a probablemente, si no el más grande, uno de los más grandes tratadistas en vida del derecho de la libre competencia en Estados Unidos, Herbert Hovenkamp, quien en su obra The Antitrust Enterprise, bastante reciente del año 2005, nos muestra que las fusiones son fundamentalmente una buena cosa, porque permiten a las empresas tomar ventajas tomar ventajas consistentes en eficiencias productivas o distributivas o asignar en definitiva activos más productivos a administradores más eficientes. Advierte que la primera y más fundamental expectativa desde un punto de vista de las fusiones o concentraciones es un mejor desempeño económico. Esta es la conclusión que debe manejarse respecto de las concentraciones. Segunda tesis que quiero controvertir, y esto probablemente se vincula a una de las preguntas que hacía el ministro de Polo. ¿Será acaso que nuestro sistema carece de una fórmula preventiva de las concentraciones? ¿Será que producto del ingenio de los abogados y del ingenio de los economistas hemos llegado a apreciar o a descubrir que esta llamada potestad consultiva nos sirve para las concentraciones? ¿Tenemos la genialidad de haber encontrado un procedimiento que era para otra cosa y lo estamos aplicando a las concentraciones? La verdad es que si revisamos nuestra jurisprudencia, más allá de las escuetas palabras de la ley, observaremos que nuestro sistema preventivo de concentraciones se origina en 1959, artículo 175 de la ley 13.305, primera ley antimonopolio chilena. Este precepto, que permitió durante 14 años a la antigua Comisión Antimonopolio absolver consultas, se mantuvo en un texto similar en el Decreto Ley 211 de 1973, con la particularidad de que esta competencia se le entregó a las comisiones preventivas. Pero las comisiones preventivas, a través de un recurso existente en la época, podían entregar esta competencia y terminaban pronunciándose en la materia la comisión resolutiva. Y por supuesto que ha habido diversos cambios en la materia, principalmente de texto, pero la jurisprudencia acredita que la función fundamental y principalísima de esta potestad para absolver consultas ha sido absolver consultas respecto de concentraciones. Es cierto que esta potestad tiene otros alcances, es cierto que se puede consultar cualquier hecho, acto o convención, pero no se crea que ello deriva de que hay una falta de abogados en la plaza que no puedan responder esas preguntas. Deriva de una situación muy diferente. Es muy distinto analizar una concentración por este balance de efectos competitivos
o procompetitivos y anticompetitivos que analizar una colusión o un abuso. A modo anecdótico, puedo señalar que desde la dictación de la Ley 19.911, esto es el año 2003, no ha habido una sola consulta sobre hechos, actos o convenciones en vigor. No es esta la oportunidad para contarles por qué pienso que sucede así y va a seguir sucediendo así, pero es un dato que efectivamente no ha habido ninguna consulta. Luego, ¿a qué está relegado esta potestad para absolver consultas? Precisamente a las concentraciones. Luego se ha dicho y se sigue diciendo que nuestro procedimiento para absolver consultas es un procedimiento de tipo voluntario. Y aquí quisiera permitir